verle a mi hermana María, ver a mi esposo. Qué bueno ver a mi hermana también ahí junto a su hijita preciosa, a su esposo. Amén. Dios bendiga a mi hermana Nancy, mi hermano Fernando. Dios bendiga a mis hermanos. Bueno, Dios bendiga a todos. Nos bendiga a todos. Hoy le dije al pastor, yo predico. Ríase, pues. ¿Sabe qué? Se me dio la oportunidad de predicar el día de hoy. Y doy gracias al Señor porque siempre es un placer compartir la palabra del Señor. Y hoy le decía precisamente al Señor, le decía, Señor, dame una palabra. Y en una situación que vivimos quizás el día de hoy junto al pastor, yo le oré al Señor y abrí mi Biblia y el Señor me daba este proverbio. Y yo quiero compartirlo con usted porque después yo le hablaba al Señor y le decía, Señor, pero voy a predicar esta noche, quiero que tú me hables, pero tú me hablas a mí, pero también quiero que le hables a tus hijos. Entonces el Señor me daba esta palabra y vamos a conjugarla con otras palabras que también busqué ahí. Pero esta palabra el Señor me la daba a mí en este día. Entonces quiero compartirla con usted también. Y bendecimos a aquellos que están en la radio, a aquellos que están en las redes sociales. Amén. Bendecimos a usted que ha llegado a este lugar. Amén. Invitarle siempre, si usted es de aquí de Victoria, si usted me está escuchando en la radio, todavía es tiempo. Véngase a la casa del Señor, no se quede en casa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que en los atrios de Jehová floreceremos como la palmera, como cedro en el Líbano. Dice que en la casa de Jehová, aunque hayan personas grandes, la Biblia dice, aunque sean viejos, florecerán. Hablemos de personas grandes, ¿cierto? Porque en la casa de Jehová nos conviene estar. Amén. Dios bendiga también a aquellos que están del otro lado de la pared, que puedan estar escuchando y que el Espíritu Santo también hagan algo ahí. Amén. Bien, quiero ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 24, del verso 1 al 16. Y lo voy a leer en la Biblia lenguaje actual. Yo había tomado mis notas y en mi teléfono está en la parca, pero el audio me lo va a colocar ahí. Era más fácil aquí, mi teléfono. Dice así la palabra del Señor. ¿Quiere recibir esto? Desenfóquese un poquito de los de al lado y vamos a mirar aquí lo que dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Vamos a leer hasta el verso 16. Amén. Dice así: no envidies ni busques la amistad de los malvados, pues solo piensan en la violencia y solo hablan de matar. Construye tu casa con sabiduría y entendimiento y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. Más vale maña que fuerza, más vale el saber que el poder. Quien quiera pelear, primero debe pensar. Quien quiera ganar, debe saber escuchar. El necio nunca llegará a ser sabio. Cuando está ante el juez, ni siquiera abre la boca, pues no sabe qué decir. El que solo piensa en la maldad se gana el título de malvado. El que solo piensa en pecar se gana el título de necio y nadie lo aguanta. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Una delicia al paladar es la dulce miel del panal. Cómela, jovencito, saboréala. Quiera Dios que en la sabiduría halles esa misma dulzura, y si la encuentras tendrás buen futuro y tus deseos se verán cumplidos. No tiendas trampas al hombre honrado,
ni destruyas la casa donde vive. No importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. Gloria a Dios. Tremenda esta palabra. Gracias, mi vida, precioso, hermoso. Era en el otro teléfono en todo caso, era en el que estaba en mi casaca. Pero está bien, mi amorcito, muchas gracias. Pero mire, este proverbio nos habla, hay muchas partes que nos da el Señor algunos tips para que nosotros podamos, ¿cierto? Para que nosotros podamos, gracias amor, para que nosotros podamos ser sabios. ¿Cuántos anhelan la sabiduría? La sabiduría no es nada más que tener temor del Señor, amar al Señor, respetar al Señor, hacer las cosas buenas. Y yo leía esta palabra, yo leía esto porque el Señor me lo entregaba a mí y yo lo veía conforme a la situación que hoy nosotros vivimos con el pastor. Entonces yo decía, gracias Señor, porque muchas veces el Señor nos habla ahí, preciso. Y el Señor me decía, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de donde bien preciado, de todo bien preciado y agradable. Pero también aquí en esta palabra nos habla de las cosas que el Señor a nosotros nos quiere entregar y las cosas que nosotros tenemos que llegar a recibir y las cosas que no tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que no menospreciemos lo que ya Dios nos ha entregado por su palabra y nosotros poder hacer. Entonces el Señor me daba otro texto bíblico que se encuentra en Números, en capítulo 14, verso del 6 al 9. También lo vamos a leer ahí en la Biblia, lenguaje actual, por favor. Y ya vamos a ir a este contexto. Dice, también se rasgaron las ropas en señal del dolor. Josué y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar el país. Les dijeron a todos los israelitas, el territorio que vimos es bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Y esta palabra, este contexto, habla de cuando Moisés mandó a ver, ¿cierto?, el pueblo que Dios ya les había dado que tomasen. Recuerde usted que Moisés mandó a 12 espías y 10 espías volvieron viendo la circunstancia del problema. Habían gigantes, habían reinos, habían hombres, ¿cierto? Y ellos vieron el problema y dice que llegaron a la gente y les entregaron lo que ellos recibieron, que fue miedo. A diferencia de Josué y Caleb, que dice que ellos fueron y tuvieron siempre un espíritu diferente para ir a mirar lo que ya Dios les había entregado. Amén. Entonces, ¿qué sucede con esta palabra? Dice que en una oportunidad, cuando ya tenían que ir a conquistar, dice que los 10 se pararon frente al pueblo y dijeron, no podemos. Usted conoce la historia, somos como langosta, somos chiquititos, allá hay gigantes, nos van a matar, nos van a comer. Pero Josué y Caleb dijeron, no tengan miedo, porque ya Dios nos entregó eso. Vayamos con el pensamiento que Dios ya nos entregó esa victoria en nuestra mano. Ese es el contexto de esa palabra en Número. Entonces el Señor a mí me hablaba en Proverbio y me decía esto: no tengas envidia de los hombres que hacen mal. No pienses en hacer amistad con ellos, porque la gente, el mundo y nosotros muchas veces los hijos de Dios vemos las circunstancias en las que Dios un día, el Señor nos mandó a conquistar. ¿Cuántos saben que el Señor nos mandó a conquistar? ¿Cierto? A conquistar almas, a conquistar lugares,
¿cierto? La Biblia establece y dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Enséñenle lo que yo ya les he enseñado. Eso es una conquista, de ir a conquistar almas, de ir a conquistar un lugar, un sector. De repente, no sé, hoy estamos acá, mañana vamos a estar en otro lugar. Es una conquista que ya Dios nos mandó por su palabra. Y esta palabra que el Señor nos habla, dice: no hagan amistad con el mundo, porque si no, lo del mundo va a llegar a ustedes y va a venir el desgano, el desaliento, va a venir todo lo que quiere opacar lo que ya Dios dijo para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios dijo que usted es bendecido? Nosotros tenemos que conquistar, y cada día nosotros tenemos que empezar a conquistar lo que Dios ya dijo para nosotros, pero nosotros tenemos que empezar a conquistar. No sé si me voy a empezar ahí a aclarar. Dios me dice que yo me tengo que conquistar de ser una persona sabia, una persona prudente, una persona que edifique. Y muchas veces nos enredamos con las cosas del mundo, y el mundo nos pone delante nuestro, tantas circunstancias, tantas cosas, que nosotros no podemos o no queremos dar el paso de lo que ya Dios nos dijo. Sean prudentes. ¿Cuántos saben y conocen la palabra que dice que un hombre edificó la casa en la roca y el otro en la arena? ¿Cierto que sí? Conocemos esa palabra. Los dos edificaron, pero uno edificó pensando en las cosas que el hombre, que el sistema viene y le trae. No, hazlo así, como amiguis, hazlo así si no importa. Pero hay uno que edificó su casa en la roca, y dice que cuando vinieron los vientos, vinieron las aguas, vinieron las lluvias, los ríos, a las dos casas tocó igual, y una cayó y la otra quedó en pie. Vemos ahí claramente que uno edificó con sabiduría y el otro no. Volvámonos, ¿cierto?, a la conquista. El Señor nos está llamando a conquistar. Ahí usted póngase en su corazón, vea en su corazón qué es lo que Dios le ha mandado a conquistar, ya con una respuesta favorable. El pueblo de Israel, Jehová le dijo: vayan, vean, traigan fruto, reconozcan la tierra, porque esa tierra es la que ustedes van a ir a tomar. Esa va a ser su heredad. Entonces los hombres salieron 12, y 10 volvieron diciendo: no podemos. Pero 2 vinieron diciendo: sí vamos a poder. La palabra y el número: sí vamos a poder conquistar. No tengan miedo, mayor es el que está en nosotros que el que está allá en aquel lugar. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Porque esta palabra me gustó mucho. En el verso 15, Proverbios capítulo 15 y 16. No. 13. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce al paladar. Usted sabe que la palabra, cuando habla de miel, habla de la palabra. ¿Cierto que sí? Le dice: come, llena tus entrañas, llena tu vientre hasta tus entrañas, llénate de la palabra. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y a fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío caerá en el mal. La Biblia nos habla y nos dice que aquel hombre que viene con palabras contrarias a lo que dice Dios es un hombre que es impío. Nosotros no podemos hacer amistad con el mundo. No podemos hacer amistad con aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. No sé si se entiende. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer como Josué y Caleb, tener un espíritu diferente, porque vamos a tener que conquistar. ¿Cuántos saben que vamos a tener que conquistar?
¿Cuántos saben que en este tiempo, en este último tiempo, vamos a ir a una conquista? No se asuste, porque usted tiene que conquistar su casa, usted tiene que conquistar su vida, usted tiene que conquistar su familia, usted tiene que aprender a conquistar. Los jóvenes, por ejemplo, van al colegio, van a la universidad, ellos tienen que aprender a conquistar su destino, porque no se van a quedar todo el tiempo en el primer año o segundo año de la universidad. Tienen que llegar a conquistar lo que un día se determinaron a alcanzar. Si el mundo, si hacen amistad con el mundo, poniendo el ejemplo de los jóvenes, si hacen amistad con el mundo siempre va a poner obstáculos. El mundo siempre te va a decir: no vas a poder, porque mira, te va a ir mal, porque no vas a conseguir trabajo, mejor cambia de carrera, mejor hacer. Siempre te va a poner obstáculos. Entonces nosotros, en vez de ir con una palabra en el corazón para ir a buscar lo que ya Dios ha dicho que vamos a tener en nuestra mano, vamos a tomarle más parecer a los necios. No sé si me entiende. Vamos a tomarle más parecer al mundo. No que me va a ir mal, no que hoy me saqué un 2 y no lo voy a poder levantar la nota. No, hasta aquí nomás dejo los estudios. Por poner el caso de los jóvenes, nosotros en la familia, por ejemplo, cuando hay personas que son inconversas en la familia, no, no va a cambiar nunca, no esto, cuando ya Dios te dijo por su palabra. Por eso aliméntate de la palabra, crea la palabra, nútrete con la palabra, que es más dulce que la miel. Dice la Biblia: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando nosotros creemos que esa palabra tiene que estar en mí, entonces yo tengo que aprender a conquistar esos desafíos, que a lo mejor son desafíos que el mundo me va a poner muchos obstáculos, pero yo con sabiduría tengo que llegar a alcanzarlo, porque si no, nosotros nos hacemos necios. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Déjeme buscarlo aquí. Me confundo porque lo tenía acá mejor. Pero dice la palabra que un día el Señor nos va a tomar cuenta, mire, de lo que nosotros muchas veces no hicimos. Y cuando el Señor ya nos ha dicho que nosotros tenemos que aprender a conquistar. Tengo ahí un proverbio. Si podemos ir al proverbio, proverbio 6, del 6 al 9, que nos habla de la hormiga. ¿Cuántos han escuchado cuando el pastor ha hablado del trabajo que ha hecho la hormiga? El Señor me daba todo esto porque yo decía: para la conquista tiene que haber un trabajo. Yo no puedo ir a decirle: Señor, no, está bien, tú me lo diste, pero tráelo, que venga del cielo. No. El Señor nos manda a movernos. Ahí, Proverbios capítulo 6, del 6 al 9 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Nos enseña, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Eso quiere decir que el Señor a nosotros nos da una oportunidad de trabajo. El Señor a nosotros nos da una oportunidad de llegar a alcanzar lo que un día Él nos dijo. El Señor, Jehová Dios, le habló a Moisés y le dijo: manda a todos los príncipes a que vayan a ver la tierra que yo les voy a dar. Manda y que recojan los frutos, que recojan y que vean qué bueno que es la tierra, qué buena que es la tierra. Pero no faltaron los hombres que cambiaron sus pensamientos al ver los problemas y se pusieron perezosos. No querían trabajar, no querían llegar a alcanzar lo que Dios ya le había dicho que tenían que alcanzar. Uno, cuando tiene un sueño, no sueño de dormir, sino que sueño, un anhelo, uno lucha, ¿sí o no? Por ejemplo, la Marjorie hace poco recibió la casa propia. ¿Cuántos años estuviste ahí ahorrando, luchando? Te tuviste que inscribir, tuviste que hacer algo, tuviste que esforzarte por eso. Pero el sueño no quedó a medio camino. Llegó un momento en que ese sueño se hizo realidad. Pero tenemos que trabajar para eso.
¿Cuántos saben que hay que trabajar por los sueños? Si usted quiere ganarse a su familia, usted tiene que trabajar para ganarse a su familia. Tenemos que ser sabios. Y mire el ejemplo que nos da el Señor, el ejemplo de la hormiga. Ellos, las hormiguitas, usted y yo, todos sabemos cómo trabajan las hormigas. Uno de repente, a mí me da miedo las hormigas, aunque usted no lo cree. ¿Sí o no, pastor? Me asustan las hormigas. Pero yo cuando las veo trabajar y veo el caminito y llevan hojitas, llevan palitos, llevan todo. Ellos trabajan. Hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para descansar. Pero llega el momento en que tú te tienes que preocupar. ¿Sabes para qué? Para que nosotros podamos llegar a alcanzar ese destino que Dios nos tiene. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que Dios tiene pensado para nosotros son cosas buenas. Lo que Dios tiene pensado para nosotros son buenas cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, y me encanta, un día estuve predicando de esto. La Biblia dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Sí o no? El mundo anda por vista. La gente dice, mira, si yo no veo, no creo. A mí no me vengan con cosas, porque si yo no veo lo que está pasando, entonces no voy a creer, no voy a confiar. ¿Cierto que sí? Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que andar por fe y no por vista. Nosotros somos de aquellos que, como dice la palabra en el Salmo 37, nos deleitamos en el Señor y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero para eso tenemos que deleitarnos, para eso tenemos que creer, para eso tenemos que trabajar. Diga conmigo, trabajar. Porque Dios no anda de la mano con flojos. Mire lo que dice aquí, no lo digo yo, aquí está en la Biblia. Proverbio, la Biblia, la Reina Valera, capítulo 24, verso 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Si nosotros le damos más crédito a ser perezosos, para no decir la palabra flojo, que suena medio feo, si nosotros nos ponemos perezosos cuando tenemos que trabajar, entonces el enemigo va a saber que tú no estás trabajando por tu sueño, y más aún tus fuerzas serán reducidas. Piénselo así. Un día usted se levanta de la cama sin ganas de nada, porque ¿quién no se ha levantado de la cama sin ganas de nada? Y se queda en la cama, y se queda, y no me molesten, voy a apagar el teléfono, no quiero. Tienes que ir a trabajar, por poner un caso, ¿no? Tienes que hacer algo, tienes que picar leña, tienes que hacer algo. No quiero, se disminuyen las fuerzas. Porque el diablo anda presto para eso, para quitarnos la fuerza. Porque cuando es tiempo de trabajar, entonces tenemos que movernos, tenemos que hacer. Va a llegar un tiempo de descansar, pero hay un tiempo para trabajar. Amén. Y cuando Dios nos da un sueño, un anhelo, un deseo, entonces no nos podemos quedar a media. Si hay algo en su corazón que le quema, que usted lo quiere, que usted, no sé, voy a trabajar horas extra porque me quiero comprar un par de zapatos o me quiero comprar algo, voy a tener que hacerlo, porque si lo necesita o si es su sueño, usted lo va a hacer. Gracias por esos dos amenes. Hermano Isidro nomás lo va a hacer. Sí, vamos a trabajar. Tenemos que movernos, iglesia. Y yo le voy a decir por qué. Porque la Biblia habla que nosotros estamos trabajando con un fin específico. Se me pierden estas cosas, no lo leí. La Biblia nos habla que nosotros estamos trabajando con un fin específico. Yo no sé si usted sabe cuál es ese fin específico. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que alcanzar almas.
la visión que Dios nos da, la visión que Dios nos permite, es que nosotros tenemos que alcanzar almas para salvación. Entonces, el pueblo de Israel, volvamos al libro de Números, el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios lo sacó con mano fuerte, Dios lo libró de la esclavitud, pero ellos tenían que conquistar. No iban solamente 12 personas, iba una multitud que tenían que llegar a la tierra prometida, ¿ya? Pero dice que Dios le dijo, vayan solamente los 12 príncipes, uno a cada tribu, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ellos tenían que trabajar en ese momento para dar una respuesta favorable, para que el pueblo no se cansara y no quisiera retroceder. Cuando la gente se vuelve y se junta para dar respuestas que no son de Dios, la gente se desanima. El pueblo de Dios se desanima. Cuando hay alguien que empieza a murmurar, cuando hay alguien que empieza a hablar mal, pucha, no, porque mire, hay gigantes, porque no, ¿cómo lo vamos a hacer? Somos tan poquitos, ¿cómo lo voy a alcanzar? Me quedé sin trabajo. Póngale usted el nombre que quiera, pero cuando empiezan a hablar mal, entonces nunca vamos a poder alcanzar el sueño que Dios nos da. El pueblo de Israel dice que mandaron a los 12, llegaron 10, se pararon en la congregación y llamaron a todos y dijeron, no, porque nos vamos a morir. Y ahí empezó la gente a hablar. Y dice que empezó a hablar y empezó a murmurar y se rebelaron. Mire lo que dice antes en el verso 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y contra todos los hijos y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Así habla la gente cuando se olvida de lo que Dios le ha dicho que tiene que conquistar. Así habla la gente, por ejemplo, cuando los jóvenes están en la universidad y vienen algunos, ¿para qué vas a ir a esa clase? ¿Para qué te vas a meter? Mira, si ya te fue mal, no importa. Pero esa gente viene para desanimar. Y hay un futuro en los jóvenes o en cada uno de nosotros que tenemos que llegar a alcanzar. Porque Dios, ¿cuántos saben que quiere darnos cosas buenas? La Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, cuando uno ve y las circunstancias te hacen pensar como los 10 que hablaron de esta forma, ojalá nos muriéramos aquí en el desierto, ojalá no hubiésemos quedado siendo esclavos. Cuando el Señor dice, pero si yo ya les tengo algo que conquistar, ustedes tan solo tienen que trabajar porque eso ya está. Eso es, mire, nosotros damos un paso y el Señor ya sabe el final que nosotros vamos a tener. El Señor no es que empiece a preparar las cosas ahora. El Señor ya sabía que Marcelo, que la Yuli, que la Emi, ya sabían que la carrera que iban a tomar. Y ya sabían que van a ser grandes hombres y mujeres responsables en lo que ellos decidieron un día, que ya está en el pensamiento de Dios. El Señor ya sabe que tu familia va a llegar a la casa del Señor, pero tú te tienes que esforzar. No te puedes llenar de los pensamientos. No, ¿cuándo va a ser? He estado 10 años orando y no pasa nada. No, Dios sabe tu final. Dios sabe mi final. Pero Él quiere que nosotros trabajemos para eso. Él quiere que nosotros nos esforcemos para eso. La Biblia dice que el que pone la mano en el arado, camino del Señor, y mira hacia atrás, quiere volverse atrás, no es digno de los regalos que Dios tiene para su vida. No, porque Dios no trabaja con flojos ni con perezosos, porque por algo el Señor nos da ese ejemplo de la hormiga.
Hay otra palabra ahí, por favor. Eclesiastés. Ahí. Y me encanta esta palabra, me encanta porque lo que dice Eclesiastés capítulo 11, verso 4 al 6. ¿Va entendiendo un poquito? El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igual de bueno. ¿Qué nos dice el Señor? No seas perezoso. Sigue confiando, porque no andamos por vista, andamos por fe. No sigas creyendo, no pienses que no va a pasar nada. Me quedo con la siembra a la mañana nomás, listo. Con eso es suficiente. No, porque no sabes si lo uno o lo otro va a ser mejor. Bueno va a ser, porque si sembramos va a ser bueno. Pero nosotros no podemos dejar de hacer lo que Dios nos manda hacer. No que oré en la mañana, en la noche no oro. No sé, voy a la iglesia el domingo, en la semana no. Se puso pesada la pastora. Ya se puso pesada la pastora, no quería que llegara ahí. No seamos perezosos. ¿Sabe por qué? Porque hay un final para su vida. Un final que primero lo tiene Dios para su vida y que ya lo puso en su corazón. Y si usted quiere que las cosas sucedan, entonces no dejemos de trabajar. No dejemos de trabajar. Levante la mano quien trabaja aquí, en su trabajo, cualquier trabajo. Yo trabajo en mi casa mucho. Levanten, yo creo que todos trabajamos de alguna forma. Amén. ¿Quién trabaja en el trabajo? Imagínese si usted lo tienen contratado y sale a lo mejor a las 6 de la tarde. Y usted agarra y dice, no, yo voy a trabajar hasta las 12 porque hasta el mediodía trabajo. Entre paréntesis, esto es un chiste. Mi papá dice, está lloviendo. Qué bueno, para no trabajar. Para descansar. Amén, dice. Escúcheme, si a usted lo contratan para un trabajo o usted está haciendo un trabajo en su casa, no va a dejar las cosas a media. ¿Cierto que no? Un ejemplo más claro, me encanta dar ejemplos, siempre digo, si a usted se le rompió el techo y sabe que viene lluvia y usted está trabajando ahí golpeando el techo, los clavitos para que no se le entre el agua, ¿va a dejar la otra mitad sin martillar? ¿Cierto que no? Porque a lo mejor no se me va a mojar acá, pero sí se me va a mojar acá. Y el Señor te va a decir, ¿por qué no lo hiciste? Estabas arriba del techo. ¿Para qué te bajaste si tenía el martillo, los clavos arriba del techo? ¿Sí o no? Si los jóvenes se sacan mala nota en las clases, en las tareas, ¿qué tienen que hacer? Vamos a preguntarle a los más jóvenes. Estudiar para que en la otra prueba no se saquen mala nota. Porque el resultado de puras malas notas va a ser un ramo que se lo pueden echar. O van a salir con rojo a fin del semestre, trimestre. Y eso puede correr riesgo. ¿Cierto que sí? Volviendo a la palabra, si nosotros nos cansamos de trabajar para el reino, si nosotros nos cansamos de trabajar para la obra del Señor, ¿será que vamos a tener una buena retribución? ¿Será que vamos a lograr los sueños que anhelamos? ¿Será que si yo me canso, voy a lograr lo que quiero? Yo creo que no. La Biblia es clara
cuando dice, por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes si uno o lo otro va a ser mejor. Amén. No seamos perezosos. Nos da, ¿cierto?, el ejemplo de la hormiga. No nos juntemos con gente que nos va a llenar de pensamientos negativos. ¿Qué se le ocurrió al pastor ahora? ¿Qué se le ocurrió a la pastora? Tenemos que no nos llenemos de cosas. No seamos como los 10, seamos como los 2 con espíritu diferente. Porque el sabio trabaja, el sabio se esfuerza, el sabio quiere llegar a alcanzar lo que Dios le ha dicho que va a alcanzar. El Señor nos ha puesto en nuestra vida un desafío y es alcanzar las almas que tienen que ser salvadas. ¿Cuántos saben? Y si usted no sabe, lo puede leer en la Biblia. Todo lo que está pasando en el mundo son principios de dolores. Todo lo que está aconteciendo. Porque gracias a Dios nosotros no hemos pasado nada. Usted está bien, su casa está bien, su salud está bien. Nada hemos pasado. Hoy miraba, cuando veníamos para acá, miraba un video de lo que está pasando en el norte de nuestro país. Aluviones. Cosas que a lo mejor se veían en otros países. Lo estamos viviendo en el norte de nuestro país. Hace poco tiempo acá el viento, las lluvias nos atacó a nosotros. Vimos cosas, pero en otras partes del mundo están pasando otras situaciones. Terremotos, ¿cierto? Grandes lluvias. Son principios de dolores. Pastora, pero eso está en otro lado. Nosotros no lo estamos viviendo gracias a su misericordia, porque todavía nos ha sostenido el Señor. Pero ¿qué pasaría? Póngase a pensar. ¿Qué pasaría si algo nos atacara a nosotros aquí en Victoria? Algo fuerte que destroce. ¿Qué pasaría? Ahí recién nosotros pensaríamos y diríamos, es verdad, son principios de dolores. Hay mucha gente que está viviendo cosas muy terribles. Y yo quiero decirle a usted en esta hora de la tarde, no nos cansemos, no nos cansemos. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Miren lo que dice la palabra del Señor. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús. Tenemos que saber fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Lo que usted tiene por dentro, que lo hace caminar, lo hace creer, lo hace confiar, se llama fe. Entonces nosotros tenemos que alimentar esa fe cada día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente hay una forma de hacer crecer la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por su palabra. Y muchas veces cuando la palabra del Señor nos anima a seguir avanzando, haga así, cierre un oído, porque el diablo se encarga de que nosotros no escuchemos o que la palabra corra. Entonces viene a poner muchas situaciones en nuestra vida, realidades que quizás nosotros estamos viviendo, usted personalmente, en la familia, en su entorno. Entonces eso te quiere sacar y nos quiere sacar de los propósitos que Dios tiene con nuestra vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósito? Y si nosotros que estamos en los caminos del Señor nos apartamos de esos propósitos, entonces el Señor va a querer siempre cumplir los sueños. Pero si nosotros nos alejamos,
si no trabajamos, si no construimos para eso, entonces el Señor va a decir, bueno, ¿qué más puedo hacer yo? Porque el evangelio es voluntario. El seguir a Cristo es voluntario. Usted no puede empujar a otro y hacerle sentir el Espíritu de Dios. No, no, no. Esto es voluntario. Ya para ir terminando, mire lo que dice Números 23, 19. Después Ezequiel 12, 25. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Todo lo que está en el sueño, en el corazón de Dios, que un día puso en tu vida, Él lo cumplirá. Pero lo cumplirá cuando tú y yo trabajemos para eso. Lo cumplirá lo cumplirá el Señor cuando nos vea haciendo así. Amén. Mire lo que dice ahí Ezequiel 12, 25. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Diga, gracias Señor. Gracias Señor. ¿Por qué? Porque nos está hablando. Hoy el Señor nos está hablando que los sueños que Él tiene los va a cumplir. La Biblia dice, volviendo a Números, dice que Josué y Caleb fueron los únicos que pasaron de la segunda generación. De la primera generación se quedaron a la segunda generación. Fueron los únicos que hablaron diferente y heredaron la promesa de Dios. ¿Conocía eso, no? Todos aquellos rebeldes que incitaron a que el pueblo no pasara, a pesar de que Dios había dicho que la tierra que iban a tomar era la tierra que Dios les daba, toda esa generación no pasó. Pasaron todos los de 20 años hacia abajo. Aquellos que creyeron como Josué y Caleb, que no dejaron entrar en su oído las cosas que los otros decían. Por eso, cuando haya alguien, y esto un día me lo enseñaron, y yo meditaba en esto hoy en una situación que tuvimos, cuando haya alguien que te venga a hablar, dile: yo no soy tarro de basura. Si hay alguien que quiera venir a hablar mal de otra persona, no prestes tu oído. A lo mejor tú vas a escuchar y vas a decir: pastora, si yo no hablé nada. Sí, pero tú no eres tarro de basura. Amén. Porque por causa de los 10 que hablaron mal, conforme a lo que Dios les había dicho que iban a alcanzar, escúcheme, no entraron a la tierra prometida. Solo 2 que eran grandes, personas adultas, entraron, Josué y Caleb, que tuvieron un espíritu diferente. Entonces, cualquiera que venga a hablarte algo contrario de las cosas que Dios ha dicho, no prestes oído. No prestes oído. No sea cosa que te quedes. Es más, la Biblia dice que murieron en el desierto. Amén. Y por último, Isaías 46, 11. Que llamó desde el oriente, Isaías 46, 11, ¿cierto? Déjame buscarlo aquí el contexto, me parece. ¿Se entendió la palabra? Hay cosas que el Señor nos está mostrando. Hay cosas que el Señor está queriendo que nosotros nos movamos. Hay cosas que están en el corazón de Dios, en el corazón de Dios, pero que viene y se posa en el corazón de un hombre. Cuando digo hombre, digo mujer, porque a lo mejor usted, Dios le dice: trabaja, esfuérzate para alcanzar tu sueño.
Y si usted no lo hace, va a llegar con su sueño a la mitad. Hay cosas que el Señor te está diciendo, a lo mejor esfuérzate, sigue creyendo, porque tu familia va a llegar, porque tus hijos se van a salvar, porque esa enfermedad se va a ir. Hay cosas que Dios coloca en nuestro corazón, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero nosotros somos personas que andamos por fe y no por vista. Entonces, cuando alguien venga a decirte tantas cosas, de las cosas que ya Dios ha hablado a tu vida, cierra tu oído. Cierra tu oído, porque no sea cosa que nos enredemos. Amén. Voy a ir a Isaías 46, 11. Dice la Biblia en el 9, vamos a leer del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, y que llamo desde el oriente a las aves y de tierras lejanas al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Acordaos de las cosas que para nuestra enseñanza se escribieron. Acordaos de los tiempos pasados, que el Señor nos está hablando hoy de las cosas que van a acontecer ahora. Porque ¿cuántos saben que lo que se escribió para enseñanza nuestra se escribió? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. O sea, lo que Dios habló ayer, lo habla hoy y lo va a hablar mañana con nuestras generaciones y se va a cumplir. Pero nosotros tenemos que hacerlo, ejecutarlo, trabajar para que las cosas que están en el corazón de Dios y que nosotros tenemos que hacer cuando Jesús nos dijo, cuando Jesús nos habló por su palabra, id, haced discípulos, prediquen, bauticen, llamen al arrepentimiento. Ese es el mandato de Dios. Por eso no podemos nosotros enlazarnos con las cosas de este mundo. Hay que tener sabiduría. Y el hombre sabio edifica la casa en la roca. El hombre necio edifica la casa en la arena. Le da lo mismo. ¿Cierto que sí? Póngase de pie. Vamos a orarle al Señor y le vamos a decir: gracias, Señor, por hablarme. Yo no sé cuáles son sus sueños. Cada uno tiene sus sueños personales, muchas veces sueños familiares, muchas veces nosotros como sueños ministeriales también. Pero no nos enredemos en las cosas de este mundo. Es más, yo meditaba y decía: aún tu pueblo, Señor, enredó a tantos. Aún aquellos que fueron mandados por ti enredaron a tantos y no permitieron que se cumpliese lo que Dios le había prometido. Por eso no preste oído a las cosas que no vienen del Señor, porque a lo mejor Dios nos quiere hacer dar pasos de fe, a lo mejor el Señor nos quiere promocionar, a lo mejor el Señor nos quiere hacer mostrarnos más tangible lo que Él nos va a dar, pero nosotros por quedarnos estancados, perezosos, prestando oído, tantas cosas, no vamos a llegar a alcanzar a ver nunca lo que Dios tiene. Y usted tiene que soñar y anhelar que Dios cumpla su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él dice, lo hará. Amén. Aunque se demore. Habacuc dijo: aunque se demore un poco, pero Dios lo hará. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti, Señor, estamos, Señor, y yo te doy gracias. Gracias, gracias, porque hoy hablaste a mi vida, Señor, con este proverbio.
escuchaba los consejos de mi esposo, Señor, y ahora más que nada entiendo, Señor. Muchas gracias te doy, Señor amado, porque sé, Dios mío, que tú nos tienes para mostrarnos cosas grandes. Hay cosas, Señor amado, que muchas veces, Señor, vienen